Se pensó entonces en subrayar y resaltar la belleza de su rostro, de sus extraordinarios pómulos. Para ello se llamó a un experto maquillista que ensayó un tipo diferente de make-up, mucho más sutil, lo que lo hacía más atrevido, pues le presentaba al rostro viveza a la vez que lo suavizaba y lo hacía más sensual. Para esa prueba fílmica se adquirió también un vestuario en blancos, varios vestidos de noche muy similares todos, entre ellos todos vestidos clásicos, una especie de túnicas de seda con mucha caída y movimiento, que a la vez que prácticamente flotaban sobre su cuerpo, lo subrayaban de manera insinuante, pero no atrevida, lo hacían sensual, seductor, atrayente y muy sugerente. Antes de esta prueba fílmica, uno de los primeros ejercicios que le puso el director a Dolores del Río para familiarizarse con el vestuario era traerlo puesto todo el día, ensayando diversos movimientos y pasos de baile. Se contrató el estudio Néstor en el Sunset Boulevard, que era el mejor estudio de aquella época, para realizar el pequeño film de prueba, invitándose incluso a los mejores técnicos disponibles. La prueba fue particularmente muy larga, duró cerca de 20 horas. Fue una jornada extenuante de trabajo, pero se trataba de poner la prueba desde el primer momento para las agotantes jornadas de trabajo de una filmación. Además, durante su primer ejercicio cinematográfico no contó con un stand-in, sino un doble para el trabajo de prueba de luces y cámaras que se realizan previos al rodaje. Es que todas las pruebas de cámara y de rodaje las tenía que hacer ella misma. Iniciada la prueba, tuvo que posar, caminar y bailar ante el lente de la cámara, moviéndose suave y deliciosamente en forma seductora, agitando su cabello suelto, mostrando cierta intención en los ojos. Las horas interminables de práctica que habían realizado con antelación empezaban a rendir frutos. Esas horas y horas previos en la casa, en las amplias avenidas de Los Ángeles, vistiendo esos atuendos largos, sedosos, que usaría en la prueba, los había dominado a la perfección, logrando con ello seducir a la cámara que se encontraba allí, en el lugar donde se encontraría después el espectador. Se filmaron varias y diversas escenas de carácter, escenas amorosas, de comedia, de tragedia, para explotar las diversas facetas de su expresivo rostro, acompañada a lo largo de la filmación de varios anónimos partenaires, aspirantes a actor, que esperaban que al fijarse los directores en la actriz también se fijaran en ellos. Ellos recordaban que Rodolfo Valentino había sido un partenaire justamente. El trabajo, además de lo extenuante, físicamente se complicaba más para Dolores del Río, pues no hablaba inglés, y hasta entonces su marido, Jaime Martínez del Río, había sido su traductor, pero Careweb le pidió que no estuviera en el set para evitar ponerla nerviosa, sobre todo en la realización de las escenas amorosas, que con su presencia podía cohibirla y restarle su naturalidad. Así que con un traductor que le era desconocido, tuvo que trabajar las cerca de 20 horas que duró el trabajo de prueba, donde debería actuar a petición del director, ahora con una sonrisa, luego llorando, corriendo, bailando. Debería mostrar pasión, coquetería, debilidad, angustia, ternura, todo de manera sucesiva conforme se le fuera pidiendo el director artístico. Solo había cortes para arreglar el maquillaje, para corregir algún detalle de vestuario, para arreglar su peinado, pero la jornada fue así, continua, cambiante y sumamente demandante. Entre escena y escena, en lo que se preparaba el set, pasaba las jornadas de foto fija, posando para el director de publicidad. Con la prueba terminó, aunque exhausta, se sintió satisfecha del trabajo realizado. Al cuestionársele si se estaba dispuesta a abandonar todo para ingresar al mundo del cine, de que de ese día solo había tenido una pequeña probada, en ningún momento lo dudó y se manifestó dispuesta a trabajar lo que fuera necesario para ser una actriz. Había que esperar los resultados de la prueba, que se exhibió en una proyección privada en la que estarían Careweb y su esposa, Dolores Asúnzolo y su marido, y un grupo selecto de productores. En esta ocasión, recordaría Martínez del Río como todos los invitados vieron en la pantalla en close-up uno de los rostros más bellos que fuera posible fotografiar, con una mirada invocadora y sugestiva que prometía un erotismo diferente. En las tomas de medium shot se veía cómo caminaba con gracia y fina sensualidad, y en el baile dejaba clara la influencia que había tenido de Ana Pavlova, quien le había dejado una profunda huella en la danza
proyectando un glamour muy especial, una especie de encanto, de magia y fascinación que tiene que ver con la belleza, sí, pero también mucho que ver con la elegancia, la inteligencia sobre todo. Se contrató entonces a Henry Wilson, uno de los más efectivos publicistas en Hollywood en aquel entonces, responsables de crear en el gusto del público a numerosas estrellas. Pero Dolores Asúnzulo era un caso diferente. Era una mujer de una profunda educación moral y religiosa, una amplia cultura, sabía de pintura y literatura, tenía conocimientos de danza y música. Si bien era cierto no hablaba inglés, el francés lo dominaba. Tenía una asombrosa elegancia y como ninguna otra aspirante a estrella había sido presentada a los reyes de España, incluso ellos le habían dedicado una fotografía. Su inusual belleza y elegancia fotogénica y el glamour que le daba toda su rigurosa y aristocrática formación fueron los pilares en los que Wilson empezó a construir la imagen de Dolores del Río. Pero lo que fue necesario empezar por darle un nombre artístico, pues su nombre original, Dolores Asúnzulo y López Negrete de Martínez del Río, además de excesivamente largo, no era un nombre atractivo. Así nació Dolores del Río, un nombre señorial, distinguido, eufónico, exótico, fuerte y prácticamente inolvidable, con todo para lo que sería un nombre estelar en las marquesinas de los teatros. Wilson echó entonces a operar una ingeniosa publicidad y cuando se decidió su primera participación en pantallas, hizo publicar una nota en la prensa angelina en la que señalaba, y cito la nota de Henry Wilson: Dolores del Río, la heredera y primera dama de la alta sociedad mexicana que llegó recientemente a Hollywood con un cargamento de chales y peinetas valuados en $50,000. Se dice que es la muchacha más rica gracias a la fortuna de su marido y a la de sus padres. Hará su debut cinematográfico en la película Joanna, dirigida por su descubridor Edwin Carew. La película empezará a filmarse próximamente en los estudios de la First National. Termina la cita de Henry Wilson. Con toda esta parafernalia en marcha, Carew tomó su primer papel en el cine, en la película Joanna, que luego la llamaría La Muñequita Millonaria, por lo que de inmediato se puso a estudiar inglés de manera intensiva y a practicar natación, que a la larga se convertiría en su deporte favorito, junto, además, con la gimnasia y la equitación. Y aumentó también sus estudios de dicción, canto, danza y actuación. El 9 de septiembre de 1925 inició el rodaje Joanna o La Muñequita Millonaria, donde participa interpretando a Carlota da Silva. Y un mes y 10 días después, el 19 de octubre, se dio el pizarrazo final de la filmación. Había que esperar casi 2 meses para el momento de su estreno, que finalmente ocurrió el 14 de diciembre de ese mismo año. El inicio no fue fácil. A la premier asistió Dolores del Río acompañada de su esposo, de sus papás que la fueron a acompañar hasta allá y varios amigos que desde aquí de Durango y de México fueron a acompañarla. La película se transmitió, se proyectó y con gran sorpresa se encontró que al final en el rol de créditos no aparecía su crédito, aparecía como Dorothy del Río en vez de Dolores del Río. Y todas las escenas que había filmado, la cantidad de escenas que había filmado a la hora de la edición fueron cortadas y solamente apareció prácticamente en un beat, es decir, una escena en la que tiene una participación con texto, pero es una sola escena con participación. Eso molestó obviamente mucho a Dolores del Río, aunque no dijo nada, porque todo lo que le habían prometido de lanzarla al estrellato en la primera película, en todo lo que habían invertido para sacar esa película, pues se había convertido solamente en un beat, solamente en una pequeña aparición, en una escena dentro de la película. Le explicó a sus papás que habían hecho el viaje hasta allá para verla y para ver solamente esa escena, pues que bueno, esa era cosa del cine, que así era la naturaleza del cine, pero lo más complicado para ella y para la familia en ese momento, pensando que venía de una familia profundamente católica y que no era la costumbre que la gente de ese grupo, de aquella sociedad, se involucrara en las acciones del cine. Bueno, la actuación que hace, y no solo la actuación, sino el papel que hace, como Carlota da Silva, es de una vampiresa que está seduciendo a uno de los personajes que aparecen ahí en la película, y bueno, eso iba a causar furor acá en México, como efectivamente causó, ¿no? Pero con todo eso, la película tuvo éxito en Nueva York y en otras ciudades, y aunque su pequeña aparición no fue suficiente para iniciar en la carrera en el estrellato, tuvo que esperar una nueva oportunidad. Su mamá le decía que se regresara, que no tenía caso que siguiera allá, que ese no era el camino que ella debía seguir, pero finalmente decidió permanecer allá, buscó una nueva oportunidad y esta salió unos meses después
cuando fue nuevamente invitada a participar en High Steppers, La Vida Alegre, donde se le dio el tercer crédito de pantalla y donde realizó el papel de Evelyn Eiffel, la hija de un aristócrata inglés. Película donde el fotógrafo Robert Curley, quien le había realizado aquella prueba para iniciarse en la carrera del cine, logró con ella una extraordinaria y una fina fotografía que impactaría a los espectadores, que ahora sí tuvieron la oportunidad de verla en varias escenas tras el estreno el 14 de marzo de 1926. Su fama trascendió rápidamente, y el éxito de esa película trascendió rápidamente, más allá de las fronteras de la meca del cine. El 8 de abril de ese mismo año de 1826, justo el Viernes de Dolores, cuando ella celebraba su santo, hasta su casa situada en el 154 de la South Beach Drive en Los Ángeles, llegó un cable del presidente de México, un telegrama del presidente general Obregón, y con ello el reconocimiento del Estado mexicano al triunfo de la duranguense. A la fecha del estreno de La Vida Alegre de High Steppers, ya estaba participando en otra filmación, False Fears, Uno para Todos, donde obtuvo su primer papel estelar, coprotagonizado con Lloyd Hughes. Fue estrenada el 8 de agosto de 1926. Esta película sirvió para que Carl Laemmle, uno de los productores fundadores de Universal Studios, le invitara a participar en Qué escándalo, The Walton Stalking, dirigida por Edward Laemmle, donde interpreta en un papel secundario a Rita Renault, una estrella de cine, estrenándose la película el 26 de diciembre de 1926. Ese mismo año, bajo la dirección de Raoul Walsh, uno de los grandes directores del cine hollywoodense de esta primera época del cine, participa en El Precio de la Gloria, What's Price Glory, donde realiza un segundo papel estelar en el papel de Charmaine de la Cognac, una muchacha sincera, apasionada, encantadora, coqueta y humana. Y con esta película obtiene su primer contrato realmente importante, pues recibió $30,000 y lo más importante, ser estrella de una película de uno de los estudios más importantes entonces y ahora, la Fox Company. La premier fue el 23 de noviembre de 1926 y no pudo ser más oportuna, pues sus dos papeles estelares realizados en el año le permitieron que fuera seleccionada por la Western Association Motion Pictures Advertisers, la Asociación Occidental de Publicistas de Películas, que era una agrupación que reunía a todos los encargados de la difusión del cine en Hollywood, conocida como la WAMPA, que desde 1922 estableció un premio anual para las estrellas jóvenes que más se hubieran destacado en el año anterior y estuvieran destinadas a alcanzar el estrellato. Y ese año, en 1926, fue declarada una de las ganadoras del premio Baby Stars. De inmediato, fue llamado por la United Artists, entonces la compañía productora más fuerte de Hollywood, quien le invitó a ser su artista exclusiva y le ofreció en primera instancia el papel protagónico en Resurrection, basada en la novela de León Tolstoy. El 19 de marzo de 1927 se realizó la gala de estreno de Resurrection, el nuevo proyecto cinematográfico de Dolores del Río. Esa noche, el Teatro Criterion en Los Ángeles, en el que se congregó una numerosa concurrencia entre los que se encontraba Ilya Tolstoy, hijo de León Tolstoy, Gloria Sampson y su marido, Vilma Bank, quien acompañaba como protagonista de la historia, Rod LaRocque, entre otros. Cientos de personas se reunieron a las afueras de Criterion en espera de ver en la pasarela a los protagonistas de la historia, siendo el momento culminante cuando descendió de una impecable limusina negra y apareció Dolores del Río del brazo de su marido, espléndidamente vestida, provocando un estruendoso aplauso de los asistentes. La diva se había consagrado ya en el gusto del público estadounidense. Al terminar la película, el público quedó profundamente conmovido por la historia de Katusha Malova, representada por Dolores del Río, una muchacha de campo seducida y abandonada por el príncipe Dmitri Ivanovich Neukelov. Neukelov se encuentra años después en un jurado juzgando a la misma Katusha por un crimen que ahora se da cuenta él que sus acciones fueron las que la condujeron a cometerlo. Él, buscando redimir el daño que le causó a Katusha, y asimismo la sigue a prisión en Siberia, donde protagoniza una intensa historia. Al término de la película, tan conmovedora, tan intensa, el público se quedó guardando un absoluto silencio, un silencio sepulcral, que se pensaba era un fracaso de la película. Sin embargo, súbitamente nace una ovación, una gran ovación del público, y esa noche el triunfo para ella fue absoluto.
el New York Times reseñaría 40 minutos más o menos. que pocas actrices de cine han dado alguna vez una actuación tan fina en un papel tan difícil. Miss Dolores del Río dota de vida a este personaje. Las siguientes películas que vendrían consolidarían a Dolores del Río como una de las actrices favoritas de Hollywood. The Loves of Carmen, Los Amores de Carmen, filmada en 1927, de nueva cuenta bajo la dirección de Roll Walsh. A pesar de ser un tema que ya se había filmado cuando menos en 3 ocasiones en el cine mudo, Dolores del Río le daría una presencia completamente diferente, natural, y con la fuerza de su sangre latina la convertiría en un éxito más de la Fox Company. Tras su estreno el 4 de septiembre de 1927 se convirtió por su éxito en un referente del cine de la época. Inmediatamente iniciaría otro proyecto, ahora bajo la dirección de John Griffin Wright. Realizó The What Way of the Moon, El pasaje a la luna, donde en el papel de Chela alternaría con el canadiense Walter Pitgon. La obra se estrenó el 1 de enero de 1928, también con una gran acogida por el público. Al término de esta filmación, absolutamente agotada por todo el trabajo acumulado desde su llegada a Los Ángeles, decidió tomarse unas breves vacaciones antes de estelarizar la película que la habría de llevar a la cima del estrellato. Estas vacaciones no fueron posibles, ya que unos días antes del inicio de la filmación de The Trial of 98, que había protagonizar René Adroit y Annette de la Fontaine, esta enfermó gravemente de tuberculosis, por lo que el director Clarence Brown pidió a su productora, la Metro Goldwyn Mayer, que negociara con la United Artists para que les prestara a Dolores del Río, pues era la única actriz que podría representar el papel de Berna que dejaba la actriz francesa. En ese entonces se realizó un curioso doble reencuentro familiar. Por un lado, fue justo durante la filmación de esta película en 1928, en el que se reencontró con su primo Ramón Samaniego Novarro, quien entonces ya era prestigiado y exitoso Ramón Novarro. Fue en el comedor de los estudios que en un descanso de filmación se reencontró con su primo, del que se había separado desde 1913 en Durango, cuando sus familias tuvieron que salir de la ciudad destruida violentamente por los revolucionarios. Otro reencuentro singular casi al mismo tiempo de Dolores del Río fue cuando recibió un cable transatlántico desde París. Se trataba de su primo Ángel Zárraga, quien no la conocía personalmente, pues justo el año en que nacía Dolores del Río, allá por 1904, Zárraga tenía ya poco más de 3 lustros instalado en Europa. Se había establecido en París, donde triunfaba y se encumbraba en el Salón de la Plástica Independiente. Cuando Alberto J. Pani le pidió a Zárraga que pintara el conjunto de paneles de la Legación de México en París, en el número 20 de la avenida Wilson, este pensó en un grupo de pinturas que representara justo a México y la relación transatlántica entre Europa y América, donde el centro justamente sería la patria, y para ello pensó en un retrato de una mujer que fuera el arquetipo de la belleza nacional. Pero ello no dudó en invitar a Dolores del Río para que posara para esa obra, que a la postre se convertiría en uno de los íconos de la pintura de Zárraga junto a su magistral San Sebastián, pero también la obra pasaría a ser ícono del movimiento Art Deco en la plástica mundial. Dolores le respondió a su cable señalándole que no podía acudir a posar a su estudio París debido a los crecientes compromisos de filmación que tenía, a lo que Zárraga le contestó que su imagen era perfecta para ese cuadro, por lo que si le enviaba un juego de fotos, con ellas bastaría para realizar su obra, a lo que Dolores accedió y le envió vía correo postal la serie de imágenes que servirían al pintor para realizar su obra. Al poco tiempo, recibió una nueva comunicación postal de París. Se trataba de un sobre que contenía una fotografía del cuadro terminado, con un escrito en el que Zárraga le explicaba los colores y las características de la obra. Habría que recordar que la fotografía en color para entonces todavía no existía. La obra nos presenta a Dolores del Río ataviada casi como una virgen, representando a la patria mexicana. Su tocado verde en la parte superior y rojo y blanco en la inferior, recordando los colores de la enseña nacional. El retrato muestra una maravillosa mujer joven, una Madonna mexicana, que premonitoriamente representa e idealiza todo México. Su vestido rojo la presenta como una madre amorosa que ampara a un obrero y un campesino que acaban de romper unos grilletes que se convierten en una especie de pulseras de ella, cuya cara es un rostro purísimo, de mirada limpia, en óvalo perfecto, ojos magníficos que reflejan serenidad, bondad y belleza. Ramona sería la obra que afianzaría a Dolores del Río en el mundo artístico, pero también la que haría cambiar por completo su vida privada. Dirigida nuevamente por Edwin Crowell,
y estrenada el 28 de marzo de 1928, Ramón exigió, ante la inminente llegada del cine sonoro, exigió de una preparación especial de la actriz. Entonces, se incluye en la película una secuencia donde Ramona, Dolores del Río, interpreta una canción, y aunque la película era muda, Cary Webb hizo grabar en la pista sonora de la canción en acetato con la voz de Dolores del Río, convirtiéndose este disco en un éxito más, pues ahora el gran público también podía escuchar la voz de su privilegiada artista favorita, que antes solamente la veía en el cine mudo. El éxito público se convirtió en un fracaso en lo privado. Su esposo Jaime Martínez del Río, que había permanecido en estos años a la sombra, había estado intentando escribir guiones y más guiones, y todos sus guiones eran rechazados. Decidió mudarse a Nueva York a colaborar en una obra de teatro en Broadway. En la práctica, dejaba abandonar a Dolores del Río, cansado también de los asedios amorosos de Cary sobre Dolores del Río, sobre su esposa, y el fracaso continuo de sus proyectos personales, trasladándose luego él a Europa. Se va a vivir a Londres y luego se va a vivir a Berlín. Animada por Cary, Dolores del Río, acompañada del asesor legal de la compañía, acudió a Tijuana para realizar su trámite de divorcio y así quedar legalmente separada de su marido. Una vez que su esposo se va a Nueva York, ella, bueno, queda abandonada en cuanto a su relación marital, pero no puede divorciarse en los Estados Unidos porque las leyes norteamericanas no reconocían el divorcio de un extranjero en su territorio, tenían que divorciarse en su territorio de origen. Por eso es que se va a Tijuana. Aún con eso, y que Edwin le insistía para que se casaran, nunca prosperó esta relación. El triunfo la llevó a una gira por Europa para presentar la premier de Ramona. La premier la inicia en París, donde por fin conoce a su primo Ángel Zárraga y donde conoce el cuadro que Ángel Zárraga le pintó y mandó la fotografía. Durante la gira en Londres tuvo un breve reencuentro en el Hotel Savoy con su exmarido, con el que cerró de manera amigable su pasado que la ligaba a él, aunque cuando se enteró unos meses después de que en Berlín se encontraba gravemente enfermo, le envió una sentida carta amorosa que llegó cuando él ya había fallecido, pero la prensa amarillista de la época la obtuvo y publicó, señalando que se trataba solo de un ardid publicitario de ella, pues su relación estaba rota desde que había conocido a Edwin Cary. Así terminó 1928, consolidada ya como la gran diva de Hollywood. Luego vendrían muchos éxitos más, con Evangeline, filmada en 1929. En 1930 contrajo nupcias con el director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons, a quien había conocido cuando en el marco de su reencuentro con Ramón Novarro. En 1931 incursionó en el cine sonoro, donde primero protagonizaría el personaje de Lita en El Malo, Libat, bajo la dirección de George Fitzmaurice, estrenada el 3 de mayo de 1931. Luego el año siguiente estaría en Paloma, dirigida por Lou Tellegen. El 15 de enero de 1932 se estrenó Girl of the Rio, La muchacha del río, dirigida por Ever Brandon, donde hizo el papel de Dolores. El 12 de agosto de ese mismo año, el 32, se estrenó una de las obras clásicas de ella, Ave del Paraíso, dirigida por Kim Vidor, donde interpreta el papel de Luana. 15 de enero del 32 también se estrenó el musical Volando hacia Río, dirigida por Thornton Freeland, donde realizó el papel de Belinda de Resden. Luego vendría Wonder Bra, estrenada el 28 de febrero de 1934 en Nueva York, donde bajo la dirección de Lloyd Bacon representa el papel de Inés. El 13 de octubre de ese mismo año estrenó Madame du Barry, dirigida por Lillian Dieter. Ya consagrada en el mundo del cine hollywoodense, apoyada por su esposo Cedric Gibbons, de 1935 a 1940 vendrían 9 películas más, en la que fue dirigida por Lloyd Bacon, Woody Berkeley, Arthur Gelvin, Thornton Freeland, Eric Kenton, Gregory Ratoff, David Butler, Eugene Ford y Leslie Fenton. Hacia 1942 se divorció de Cedric Gibson para comenzar posteriormente un romance con Orson Welles, con quien acepta participar en el film Journey on the Fear, Estambul, estrenada el 7 de enero de 1943 en México y luego el 12 de febrero en Estados Unidos, desempeñando el papel protagónico de Joseph Martin, dirigida por Norman Foster. De regreso a México, desde 1942 realizaría innumerables películas,
entre las que destacan Flor Silvestre, donde caracterizaría Esperanza, María Candelaria, que aquí la tenemos bellamente representada en esta niña, Las Abandonadas, donde interpretó el papel de Margarita Pérez, Bugambilia, donde da vida al personaje de Amalia de los Robles, y Doña Perfecta. En Durango filmó La Cucaracha, protagonizada con María Félix bajo la dirección de Emilio Lindio Fernández, donde interpreta el papel de una mujer hacendada, Isabel. Única película que filmó en Durango por 2 semanas en octubre de 1958, dirigida por Ismael Rodríguez con guión de Ricardo Garibay, fotografía de Gabriel Figueroa, y la actuación, además de ella, de María Félix, el Indio Fernández, Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar, Ignacio López Tarso, Flor Silvestre, Cuco Sánchez y David Reynoso. Bajo la dirección de Emilio el Indio Fernández y la fotografía de Gabriel Figueroa, la producción de Mauricio Magdaleno, y alternando con las grandes figuras como María Félix y Pedro Armendáriz, la imagen de Dolores del Río adquirió alturas insospechadas como máxima actriz de la época de oro del cine mexicano. Hacia el año 1959 contrajo nupcias con Lew Ridley y mantuvo una activa participación en el teatro, alejándose momentáneamente de la pantalla grande, incursionando por última ocasión en el cine, protagonizando en 1977 la película Los Hijos de Sánchez, donde interpretó a la abuela Paquita. Participó activamente en labores de beneficencia y apoyo a los actores. En 1974 fundó la Casa Estancia Infantil de la Asociación Nacional de Actores. En 1978 se convirtió en la gestora principal para lograr la donación a favor del Estado de Durango del legendario Teatro Victoria, que fue rescatado, restaurado y puesto en una cuenta de servicio en el año 1980. En 1983 estuvo ella presente, por cierto, en la reinauguración del Teatro Victoria. En 1983 se trasladó a Newport Beach, a California, para atender su salud, falleciendo a la edad de 79 años el 11 de abril de 1983. Mañana serán justo 33 años de su fallecimiento. Ya había aguantado mucho hablando sin refrescar la garganta, perdón. Dolores del Río filmó a lo largo de su vida Dolores del Río filmó a lo largo de su vida 57 películas, 32 de ellas en Hollywood, 20 en México, 2 en España, una en Italia, una en Inglaterra y una en Argentina. Sus restos fueron trasladados en el año 2005 a la Rotonda de los Hombres Ilustres por su contribución cultural a México, y su nombre fue inscrito con letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado de Durango para rendirle un tributo y reconocimiento permanente. Reconozco la preocupación de Manuel de Jesús Quiñones Amaniego, presidente del Grupo Cultural Dolores, y todo el grupo que lo acompaña, por realizar este respetuoso homenaje para recordar a la máxima diva del cine mexicano, nuestra Dolores del Río, hoy a 33 años de su fallecimiento. Muchísimas gracias por su atención.